Somos Iglesia. La Iglesia es el nuevo pueblo de Dios, llamado a ser la luz del mundo y la sal de la tierra. En los vibrantes y vertiginosos tiempos de cambio que vivimos, los bautizados somos los testigos de la vida nueva, de justicia, de unidad y de paz que Cristo nos propone, por la fuerza de la fe luminosa, la esperanza inquebrantable y la caridad ardiente. La Iglesia Católica, cuerpo vivo de Cristo, nos señala la única opción por la verdad y nos presenta el ideal existencial más alto, Jesucristo, modelo de verdadera humanidad y camino seguro de salvación y de vida eterna. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del mal no triunfará sobre ella. Somos Iglesia. ¿Cómo será este Corpus Christi en Roma? Participará el Papa León XIV en la procesión, Juan Pablo II y su especial relación con el Corpus, ligada al comunismo en Cracovia. Sydney espera que el próximo Congreso Eucarístico Internacional ayude a renovar la fe. Arriesga su vida para salvar la Eucaristía y 100 reliquias de santos durante un tifón. El Papa canoniza al obispo español que difundió la devoción a la Eucaristía. Nos place saludarlos iniciando este mes de junio, un mes de descanso, un mes de vacaciones para muchas personas que desean recargar energías para iniciar con todas las fuerzas la segunda parte de este año. Y hoy en la grata compañía de todos ustedes queremos compartirles un especial sobre la gran fiesta del Corpus Christi, el cuerpo del Señor. Una fiesta que se instituyó para celebrar la alegría de la presencia real de Jesucristo en cada Eucaristía. Así que bienvenidos. Padre Carlos, ¿cómo está? Miriam, qué gusto, como tú dices muy bien, iniciando este mes de junio, un mes por demás muy cálido y también con grandes fiestas. Tenemos el próximo domingo la gran dominica del cuerpo y la sangre de Cristo. Al viernes siguiente tendremos 12 de junio, el viernes mundial o el gran viernes del corazón de Jesús. Acabamos de tener el domingo pasado la solemnidad de la Santísima Trinidad finalizando el mes de mayo y tenemos igualmente las fiestas tan importantes de los apóstoles Pedro y Pablo finalizando precisamente este mes. Algunos lo llaman el mes del amor y la amistad y no a septiembre, porque Jesús es el gran amigo y es el gran amor en la vida de un creyente. Y esto, si uno lo analiza, es completamente cierto. Jesús es el gran amigo y el gran amor en la vida de un creyente. Y bueno, orando en este mes de junio por ese segundo balotaje o segunda vuelta para las elecciones presidenciales en Colombia, vemos dos finalistas muy parejos, dos fuerzas políticas muy importantes, pero también estamos llamados primero a orar como creyentes para que tengamos un presidente que tenga en cuenta los valores de la vida, los valores de la familia, los valores de la libertad. A veces no quisiera uno que haya como una alternancia o una alternativa de la D de democracia o la D de dictadura. Uno quisiera de verdad que no llegáramos a estos extremos, pero creo que se plantea así porque uno ve mucho confrontación y dos modelos políticos, uno que promueve valores de familia, valores de la vida, valores de la libertad, valores de las instituciones democráticas y otro modelo político que pretende cambiar completamente ese modelo político, instaurar lo que en otros países se ha hecho y que siempre ha sido un modelo político fallido, fracasado, que solo ha traído pobreza, violencia, enriquecimiento por vía de corrupción para el grupo cercano al poder, pero los pobres siguen siendo más pobres.
aunque se hable de defender a los pobres. Padre Carlos, ¿usted qué opina de las personas que se dejan llevar, digamos, por el apasionamiento frente a un candidato o que aceptan, digamos, algún tipo de dinero por un voto, viendo que el país está en condiciones, no sé si críticas, pero sí con unas condiciones muy delicadas? ¿Qué diría usted? Es la condición humana. El ser humano, donde me ofrezcan algo de dinero, un contrato, un beneficio, pues me voy con eso. Y en el fondo, pues todos buscamos con un candidato político que la sociedad esté mejor. El tema no es que te den hoy un subsidio, te den un dinero, te prometan el oro y el moro, pero que en el fondo no es una oferta real, lo que se llama es una oferta populista. Ahora te ofrezco esto, pan ahora y hambre para la siguiente semana. Y te doy pan ahora y lo que me pides para ganar tu voto es mirar conscientemente si un Estado es capaz de subsidiar permanentemente, no sé, las falencias de niños, de familias, de abuelos, de madres cabeza de hogar. Creo que es muy importante entender cómo funciona una economía. El Estado en general no produce riqueza, el Estado administra la riqueza y se nutre del impuesto que cobra a los generadores de riqueza y lo distribuye a los demás. Pero si destruimos a los generadores de empleo, a los generadores de empresa, a los generadores de riqueza, ¿el Estado de qué se va a alimentar? Si las empresas más grandes que tiene de petróleo, carburo y gas se están destruyendo, se están desmantelando, un caso histórico, el de Venezuela, será un Estado empobrecido que solo va a distribuir pobreza y no riqueza a los demás. Creo que es simplemente un tema de sentido común y no de decir, yo cojo este pan ahora si tenga hambre por la siguiente semana o el siguiente año, sino mirar realmente construir un proyecto de economía sostenible y donde por vía de impuestos un Estado rico, como ocurre en Europa, puedan distribuir a los más vulnerables, a los más necesitados, pero un Estado que favorezca la propiedad privada, la libre inversión en el emprendimiento y que esté ajeno a la corrupción, porque los escándalos de corrupción que siempre han existido, como nunca lo hemos visto en las últimas etapas de nuestro país, Colombia. Entonces no podemos decir, yo elijo y soy el decente o los decentes, cuando la prueba palmar es que los niveles más altos de corrupción y de robo descarado, no con vergüenza, sino sin vergüenza alguna, sin sonrojarse en nada, lo hemos visto en estos últimos años. Padre Carlos, un presidente debe gobernar un país para pobres, para clase media, para clase muy adinerada. Es decir, un país no solamente, el presidente no gobierna solamente para los pobres o los más necesitados, es para todos los que lo habitan. Y yo le hacía una pregunta antes de iniciar el programa, y es porque si nosotros creemos que la iglesia es una orientadora, si la iglesia tiene una gran, digamos, credibilidad dentro del pueblo colombiano, porque un sacerdote no puede decir claramente en un púlpito, este presidente les conviene más, este candidato les conviene más. ¿Por qué esa restricción? Porque los hombres fallan y cuando la iglesia se la juega todo por un ser humano, dice, mire, usted se la jugó por este candidato y falló. La iglesia solo se la juega por Cristo, que no decepciona, que no falla. Los seres humanos fallamos, entonces la iglesia en ese sentido es prudente, pero se hace una aclaración. Cuando hay la alternativa de defensa de las instituciones democráticas, de la separación de poderes, democracia o dictadura, totalitarismo, que vemos algunos rasgos ya en el gobierno que termina, nosotros tenemos que cerrar filas y decir, no queremos la restricción de libertades, no queremos la dictadura, el cierre, no sé, de medios de comunicación, el amordazamiento, no sé, de líderes opositores en el futuro de la misma iglesia. Tenemos que hablar, la libertad es uno de los valores más queridos por la humanidad en todos los tiempos y vemos de alguna manera atisbos dictatoriales
de tiranos, de tiranías, en esta última etapa del gobierno actual. Entonces nos da mucho miedo con un futuro gobierno que siga con esa línea totalitaria, dictatorial, que yo creo que ha mostrado hasta la saciedad en todos los países, que genera pérdida de libertad, huida de los capitales, de los emprendedores que generan empleo y mayores índices de pobreza, amén de que también grandes índices de corrupción que también se han dado en todos los regímenes, sea de derecha o de izquierda política. Bueno, Padre, a seguir orando, a todas las comunidades religiosas, a todos los sacerdotes, laicos, a todo el mundo a seguir orando para que el Señor le envíe a Colombia o le permita a Colombia el presidente que realmente necesitamos en este punto y hora en la historia del país. Bueno, Padre Carlos, entremos, ¿le parece a usted bien en materia de fiesta del Corpus Christi? ¿Por qué, así rápidamente, porque tenemos muy obviamente muchas notas que lo van a explicar, pero por qué es tan importante esta fiesta, Padre Carlos? ¿Por qué nos debe alegrar tanto? La fe cristiana católica tiene tesoros que a veces no reconocemos, y desde nuestra fe específicamente católica decimos: Jesús se encarnó, Dios se hizo hombre, la Navidad. Dios ha vencido la muerte en la persona de Jesucristo, la Pascua, y Dios se hace alimento de vida eterna, la Eucaristía. Estas especificidades de la fe católica son un tesoro invaluable que la Iglesia ha conservado a lo largo de 2000 años, lo que se llama el depósito de la fe, que es la fe que recibieron los apóstoles del mismo Jesucristo, que primero fue transmitido de manera oral o verbal y luego fue consignado en los textos que conocemos como los evangelios. Y en este sentido, celebrar el cuerpo y la sangre de Cristo un domingo especial en el año es un motivo, uno, para recordar que Jesús realmente vive, que no es un símbolo, no es una metáfora, no es un lenguaje simplemente abierto o simbólico de lo que es la presencia real de Cristo para la humanidad. Y segundo, que sea un domingo para agradecer y reconocer esa presencia amorosa y cercana de Jesús para toda la humanidad. De hecho, dado esta fiesta, se ha hecho muy famosa la procesión con la hostia consagrada por las diferentes calles de los pueblos, de las ciudades y demás. Esto es muy hermoso. La fe es un acontecimiento público, no privado. La cultura del secularismo hoy quiere arrinconar a la fe católica. Coloco un ejemplo: se hizo famoso un fotógrafo hace unos 10, 15 años porque tomaba fotos masivas de 10, 15 mil desnudos, diciendo esto es arte, esto es libertad de expresión. Entonces, el pudor humano que nos lleva a cubrirnos ya no está en el ámbito privado, sino público, y nos desnudamos o se desnudan 10, 15 mil personas, y es la ironía o la paradoja. Lo que es objeto de pudor se hace público, y lo que es público, la fe, se quiere hacer objeto de pudor y de un falso respeto humano. Entonces usted desnudarse en fotos que llaman artísticas o no sé qué, está perfecto. El pudor humano se hace público. Pero lo público que es la fe cristiana, que Jesús habló en las plazas públicas, habló en las sinagogas, habló en el templo de Jerusalén, habló en el sermón el famoso sermón de la montaña, iba itinerante por todos los pueblos. Ahora nos dice: no, cállense, silénciense, a sacristía, a los salones, enciérrense. Eso es de pudor, la religión no se toca. Es una pura manipulación del discurso políticamente correcto que quiere silenciar a la Iglesia porque su mensaje resulta incómodo para los intereses o para la ideología que quiere imperar en el mundo de hoy. Esta fiesta del Corpus Christi nació a raíz de un milagro eucarístico que se dio en el siglo XIII, concretamente en la localidad de Bolsena, Italia. ¿Qué pasó, padre? A ver, no es solamente en Bolsena, Italia, sino en numerosos lugares. Se ha dado de manera maravillosa.
de manera extraordinaria y sobrenatural la transformación. Hablemos un poco de lo que ocurre en la Eucaristía. La doctrina escolástica o tomista que viene trabajada desde las categorías filosóficas de Aristóteles nos habla de la transubstanciación que ocurre en el momento en que se consagra la Eucaristía y se repite la narración de Cristo en la última cena: tomen y coman, esto es mi cuerpo, tomen y beban, esta es mi sangre, hagan esto en conmemoración mía. Cuando miramos el capítulo 6 de San Juan y los relatos de la institución de la Eucaristía de Mateo, Marcos y Lucas, no queda lugar a dudas de que efectivamente en la voluntad explícita de Jesucristo, Dios Hijo, estuvo quedarse el presente en el pan eucarístico que llamamos el pan de vida. Y aquí ocurre la transubstanciación, que en categorías escolásticas hay un cambio ontológico en el ser, aunque los accidentes se conserven. ¿Cuál es el accidente? El color de la hostia, la forma de la hostia, la calidad de la hostia, que sigue siendo de harina, pero ontológicamente ya no es pan, es el cuerpo de Cristo. Y el vino, aunque desde el punto de vista del accidente en términos filosóficos sigue siendo líquido, digamos, oscuro, con un aroma de la fermentación de la uva, ya sabemos que no es solamente vino, sino que es la sangre de Cristo. Esta fe en la Eucaristía, esta fe en la transubstanciación, cambio de sustancia, en lo interior que no es visible para los ojos de los sentidos, pero que es apreciable con la mirada de la fe, es el gran tesoro y el gran milagro que ha tenido la Iglesia a lo largo de los siglos y que valoramos como la Eucaristía, alimento de vida, presencia real de Cristo y memorial del sacrificio redentor de Jesucristo en el Gólgota hace 2000 años y actualizado en cada Eucaristía a lo largo de los tiempos y por los siglos de los siglos. Pero seguramente en Bolsena, padre, fue una hostia que sangró, seguramente. Vuelvo a decir, hay la forma extraordinaria, a veces carne del miocardio del corazón de Cristo, sangre de Cristo, que se han dado numerosos milagros. Recordamos al santo Carlo Acutis, que se hizo célebre porque en su juventud y de alguna manera curioso, como un chico de 15 años, empezó a documentar y a publicar en redes sociales todos los milagros eucarísticos que se conocían en el mundo para esa época, hace 20 años. Y simplemente nos muestra algo para aquellos incrédulos como Tomás: ver para creer. Y Jesús nos dice: no, crean para ver más allá. Dichosos los que creen sin haber visto. Veamos cómo celebran en el Vaticano esta fiesta y cómo la han celebrado en el pasado, esta gran fiesta del Corpus Christi. Es de las pocas ocasiones al año en las que un pontífice sale de los muros vaticanos para presidir una celebración como obispo de Roma. Y no será solo la misa con motivo de esta solemnidad. En la ciudad eterna existe una antigua tradición, una procesión que va desde San Juan de Letrán hasta Santa María la Mayor. Cada pontífice ha participado a lo largo de los años de forma distinta. Miren a Juan Pablo II en 2004, sentado en la silla en lo alto del Papa Móvil en su último Corpus Christi. O a Benedicto XVI, que iba de rodillas ante la custodia en un coche en marcha a paso lento, con miles de fieles detrás acompañando la procesión portando velas. En su primer año como Papa, Francisco decidió hacer ese recorrido a pie y no ir subido en el coche como sus predecesores. En 2013 fue el primer y el último año en el que se le vio así por las calles de Roma. Los siguientes, después de la misa en la catedral, aparecía directamente en Santa María la Mayor y no participaba en la procesión. No se conoce el motivo de esta elección. Una de las posibilidades es que de este modo Francisco quería poner el acento en el que el protagonista de la procesión era la Eucaristía y no el Papa. También el pontífice argentino hizo algunos cambios. Varios años decidió ir a otros lugares de Roma a celebrar el Corpus. Por ejemplo, en 2018 fue a Ostia, donde presidió una misa a la que fueron unas 10.000 personas. Lo vimos además en 2020 y 2021 en la Basílica de San Pedro debido a las restricciones del coronavirus, y hubo otros años en los que ni siquiera pudo estar presente por motivos de salud. En 2024 Francisco volvió a Roma después de 7 años para celebrar el Corpus. Fue el último que presidió.
Ahora el relevo lo tiene el nuevo Papa. El pontífice irá a San Juan de Letrán a celebrar la misa y se sabe que estará después en Santa María la Mayor. Es muy hermosa esta procesión porque la gente prepara el paso de Dios por su barrio, por su vereda, por su ciudad, ¿no? Pero sobre todo creo que hay algo muy importante, Miriam, es que es un acto público de fe. La fe debe ser compartida para animarnos unos a otros. Todo el mundo sabe el bien que se hizo con el Congreso Eucarístico Nacional en los Estados Unidos hace relativamente poco tiempo, y cómo estas procesiones que fueron por demás multitudinarias, públicas en las calles y adornadas, o sea, en la gran cultura americana que no les gusta nada a medio camino, todo muy bien hecho, cómo suscitó la fe, el amor y la adoración. No es simplemente veneración, es adorar, reconocer la presencia real de Cristo en el pan eucarístico y cómo era uno de los centros de nuestra fe, reconocer esa promesa de Cristo que se cumple: nunca los voy a dejar solos, siempre voy a estar con ustedes. Y esa presencia se cumple doblemente en la Eucaristía, en miles de sagrarios o tabernáculos en el mundo entero, y en los sacerdotes, hombres pecadores, pero que hacemos las veces de otros Cristos, que consagramos la Eucaristía siglos después, miles de años después de que Cristo por primera vez dijo: esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, hagan esto en conmemoración mía. Padre, en estos días veía yo una nota que publicó el arzobispo de Madrid, Munilla. ¿Cómo? Él es arzobispo, ¿cierto? Munilla. Pero Munilla no está en Madrid, el de Madrid es como. Ah, perdón, sí, pero Munilla, en todo José caso. Ignacio Munilla. Y mostraba unos sacerdotes que al hacer la consagración, al levantar la hostia, lloraban. Entonces yo le quiero preguntar, ¿usted se ha conmovido hasta ese punto, hasta las lágrimas en alguna consagración? Cuando hay fe, decimos, nunca alcanzaremos, esta vida no nos va a alcanzar para entender el milagro tan grande. Cuando la gente es muy dada a veces a decir, se apareció, no sé, un Cristo o un rostro de la Virgen en la corteza de un árbol, en un muro, nunca olvidemos que hay un milagro todos los días en miles de capillas, parroquias, monasterios, en el mundo entero, donde ese pan simple que es fruto de la tierra y del trabajo del hombre, igual que el vino, dos signos universales, uno de alimento, otro de vida, de fiesta, de celebración, se transforman de una manera extraordinaria en el ser y la vida, el cuerpo y la sangre del mismísimo Cristo. Pero le preguntaba, ¿usted se ha conmovido? Claro, muchas veces uno ha sentido, ha sentido la fortaleza de Cristo en la consagración, ha sentido la paz que da Él, ha sentido la alegría, ha sentido el descanso en el Espíritu que da el consagrar la Eucaristía. Y siempre era un peligro que nos rutinicemos, pero no solamente el sacerdote, sino los fieles. Y cuando la consagración eucarística deja de ser novedad, cuando Dios deja de ser novedad en la vida del ser humano, no es Dios. Cuando Cristo se vuelve paisaje en el celebrante de la Eucaristía o en quienes participan, sencillamente no es Cristo, porque Dios Padre y Dios Hijo Jesucristo siempre son eterna novedad. He aquí que vengo a hacer nuevas todas las cosas. Entonces es una invitación, una exhortación para que sintamos el fuego de la novedad. No te rutinices, no pierdas el fuego. Está claro, la presencia real de Cristo, pero se necesita de nuestra parte esa fe actuante de que verdaderamente el Señor se está ofreciendo por mí, se hace presente, reservado en el sagrario y me alimenta el momento de la comunión eucarística. Porque uno no siente nada al momento de recibir la hostia consagrada, al momento de la comunión, si es el mismo Jesús el que está entrando a nuestro interior, Padre. No, pero mucha gente sí lo siente. Los santos, no pocos casos, hablaban de preparación. En la iglesia primitiva se celebraba la acción de gracias una vez al año, luego se pasó una vez semanal y luego diariamente. Es una evolución muy bella porque la iglesia reconoce en su autoridad el poder
la fuerza que transmite Jesús en el pan de vida. Y una persona, cuando tiene fe, yo he visto mucha gente, laicos, que en el momento de comulgar, hasta las lágrimas, conmovidos, de rodillas, recibiendo el pan de la vida. Otros, te digo, se rutinizan o es una fe intelectual, intelectiva, conceptual, pero no tienen la gracia de ser como niños en el corazón, confiados y abiertos y simples, pequeños como niños, para acceder a ese misterio del reino de los cielos que se nos da en cada Eucaristía. Es que cuando comulgamos, Miriam, nos cristificamos. Si uno fuera a entender este misterio, uno habría de ponerse de rodillas frente a quien acaba de comulgar, porque es un sagrario viviente, un sagrario viviente. Y la manera en que Cristo encontró la mejor manera de tocarnos, de invadirnos, es a través del alimento que nos penetra el pan de vida. Lo asimilamos en nuestro organismo y se distribuye en nuestro organismo de una manera muy bonita en el sistema digestivo, de manera que somos Cristos viviendo. Y encontramos, reitero, la fuerza de Cristo, la paz de Cristo, la esperanza de Cristo, la libertad de Cristo, la alegría de Cristo en el creyente que comulga, y lo hemos experimentado muchísimas veces cuando nos decimos o cuando somos creyentes de verdad. Se habla del escándalo de amor, porque es un amor que no se impone, es un amor que se hace tan pequeño que por eso parece no importarle que nosotros no creamos en él o que no sintamos nada, ¿no? Jesús dice, nadie tiene amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. Y la manera más expedita, más sabia, más perfecta en que Jesús encontró que podía dar la vida por los suyos fue haciéndose pequeño, simple, donado, regalo, alimento en un pedazo de pan. De manera que esto es muy lindo. Ese es el escándalo del amor entregado. Tú das un chocolate a una mujer que amas, tú das una torta, tú das una serenata, pero das cosas. Pero aquí Cristo se está dando Él totalmente, se está donando. No es un regalo la hostia, es Cristo mismo entregándose en su ser y en su vida. Como decimos en la coronilla, el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad, cuerpo y sangre, alma y divinidad, la totalidad de Jesús donándose a quien lo comulga. Comer fraternalmente, comer en comunión, eso es comulgar, a quien lo comulga con verdadera fe. Por eso, Padre, me sigue impactando, me sigue cuestionando el por qué después de que ocurre algo tan extraordinario como esto de esto que estamos hablando, tanta gente termina una Eucaristía y salen desbandada, o los templos están vacíos, o las misas, por ejemplo, en la semana van unos cuantos, van tan poquitas personas. Es algo, el milagro maravilloso que se está efectuando allá todos los días y en miles de partes del mundo, las 24 horas, aquí o allá, ¿no? Los filósofos decían, haz lo que haces y está en lo que estás. Cuando uno vive, estoy en un sitio, pero estoy pensando las 20 cosas que tengo que hacer para el resto del día y para mañana, uno no tiene conciencia. También decían los filósofos del carpe diem, vive el hoy. Vive el hoy. Y cuando vamos a la Eucaristía tengamos esa conciencia, Dios mío, es Cristo que se nos está donando, que se nos está dando. Esto es una realidad muy profunda, muy hermosa, y vuelvo a decir, nos cristificamos. ¿Por qué la gente, porque se acostumbró, porque es paisaje? Y por una palabra muy bonita que dice Jesús a los suyos, cuando vuelve el Hijo del Hombre encontrará fe en esta tierra, porque nos falta fe, pero el verdadero creyente que tiene fe en la presencia de Cristo en la Eucaristía, de rodillas, llorando, tal vez gritando de alegría, carcajada suelta, tendría que decir, Dios mío, qué regalo tan grande, qué don tan inestimable el que me das en cada celebración de la Eucaristía. Una persona que sí comprendió a cabalidad ese escándalo de amor fue el Papa Juan Pablo II. Aquí les tenemos una preciosa nota de cómo él celebraba la fiesta del Corpus. Para Juan Pablo II el Corpus no era una simple celebración, es una historia que va más allá del simbolismo eclesiástico, y no solo por el sentido de esa solemnidad, también por la importancia que el polaco le daba a la procesión. Todo se remontaría a su época como arzobispo de Cracovia, una ciudad que tenía la tradición de salir a las calles ese día, incluso antes de la Segunda Guerra Mundial.
Con la llegada del comunismo se prohibió. Cuando era cardenal, Karol Wojtyła luchó para recuperar ese periplo de fe por el centro de la ciudad. En Italia estas procesiones se celebraban desde el siglo XIII y si no, miren estos cuadros de esos recorridos en varias localidades italianas, pero con el tiempo en Roma se fueron perdiendo. Cuando llegó Juan Pablo II al Vaticano, la recuperó. Además lo hizo hasta casi el final. Un año antes de morir, aquí lo ven. El Papa polaco estaba ya muy deteriorado, pero no quiso faltar a esa cita. De hecho, hay una anécdota que sucedió supuestamente ese 2004. Juan Pablo II estaba delante de la custodia en el Papamóvil y quiso arrodillarse. Le preguntó a un maestro de ceremonias. Este le dijo que era demasiado arriesgado por la inestabilidad del coche. Segundos después, la respuesta del Papa fue: «Jesús está ahí, por favor». Dos maestros lo ayudaron a arrodillarse en el reclinatorio, pero al no poder sostenerse bien, tuvo que volver a sentarse de nuevo. El gesto quedó ahí para la historia del Corpus. Pero si hay algo que impactó con más intensidad fue que tras la primera procesión de Juan Pablo II en Roma, las autoridades comunistas volvieron a dejar que el pueblo saliese al centro de Cracovia el día del Corpus Christi. ¿Qué opina, padre, de esa fe del Papa Juan Pablo II? A mí me impresiona sin humanidad, avanzado en el Parkinson, a pocos meses de morir, porque él moriría 8 o 10 meses después, en abril 2 del 2005, esto fue en el 2004, y él queriendo adorar la Eucaristía de rodillas, haciendo este acto público de fe, pero es que él venía de una historia, el comunismo, esta ideología totalitaria de la que hablamos al comienzo del programa, que roba las libertades, que cercenó a la iglesia en su natal Polonia y le dijo: les prohibimos procesiones porque los que imponemos la ideología somos nosotros, los que tenemos ascendencia sobre el pueblo y la comunidad somos nosotros, y cualquiera que compitiera, en este caso la iglesia, contra el ascendiente de la ideología comunista en Polonia era un peligro. De hecho, sabemos que muy detrás del atentado de Juan Pablo II en el año 81, 13 de mayo, que lo documentamos en un Somos Iglesia, con toda seguridad vino de la Unión Soviética, que veía en el Papa Juan Pablo II un líder peligroso que podía llevar, digamos, al colapso del sistema político comunista, como efectivamente aconteció. Exactamente, y un comunismo, padre, que lo tenemos prácticamente ya casi que haciéndonos sombra. Padre Carlos, hablemos, una persona que ya sabe reconocer la presencia real de Jesucristo en la hostia consagrada, ya está en un punto muy elevado de su fe, ¿o no? A ver, la fe es un don de Dios, es un regalo que hay que pedirlo. Los sencillos de corazón, los abiertos de corazón son más permeables a la fe que trasciende la mera racionalidad humana. Jesús lo dice en una bella oración: te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has ocultado estos tesoros a los sabelotodos y los entendidos del mundo y lo has revelado a los pequeños y simples de corazón. Así te ha parecido bien, Padre. Tenemos que tener corazón de niños, porque si uno intelectualiza mucho, si uno es una persona muy llena de sí misma, mi inteligencia, yo solo creo en la razón, bueno, sigue endulzando la razón, que para usted es la única instancia. La razón es muy importante, pero hoy, por ejemplo, uno de los desafíos que lo veremos dentro de una semana es cómo la razón humana puede ser desplazada por esta creación y desarrollo que estamos haciendo de la inteligencia artificial, de la que compartiremos dentro de una semana un especial. No tenemos todo el control de las variables, de manera que puede verse el nuevo Dios, el nuevo ídolo, el nuevo becerro, ya no la razón humana de los científicos y del siglo del iluminismo, los enciclopedistas, y lo que dejó para nosotros como herencia, sino que puede ser la inteligencia artificial. Lo dice la IA, así se hace. Y es de pronto el ser humano que se pone un carcelero sobre sí mismo, sobre su propia vida. Aquí necesitamos corazón de niños y simple para abrirnos a la fe en la Eucaristía. A ver, llaves espirituales para que una persona sepa reconocer la presencia real del Señor en la hostia consagrada. Vuelvo a repetir la fe de niños, la humildad de corazón, decir como el personaje en los evangelios: yo creo, pero fortalece mi fe. Eso hay que decirlo muchas veces: yo creo, pero fortalece mi fe. Conciencia de lo que celebramos, porque la gente dice: padre, yo voy a esta misa porque es más corta. Ese no es un criterio.
Tú no vas siendo hincha furibundo del Real Madrid o del Barça o del Bayern Múnich, no dice yo voy a este partido porque es más corto, no, son 90 minutos sí o sí, en 2 tiempos de 45, a veces con alargues y tiempo de reposición. No hay misas largas, hay amores cortos, como lo he dicho tantísimas veces. No hay Eucaristías largas, hay amores cortos y hay una fe disminuida. Pero cuando uno tiene conciencia, claridad, conocimiento y voluntad de lo que está celebrando, uno con tanto amor y con tanto gusto celebra el gran sacramento de nosotros los cristianos católicos, porque los cristianos protestantes no tienen este tesoro. ¿Qué tan cierto es que una persona que sabe reconocer la presencia real del Señor allí en la hostia consagrada, también sabe reconocer la presencia del Señor en el cuerpo místico, es decir, en la iglesia? Estamos hablando en las personas más necesitadas, más pobres, en fin. La presencia de Cristo, el pobre es sacramento, el sufriente en general, porque a veces el pobre se manipula ideológico, sociológicamente, el sufriente es sacramento de Cristo. Hay muchas formas de sufrimiento, no solamente la pobreza material, la palabra de Dios es sacramento de Cristo, la comunidad cristiana es sacramento de Cristo, el sacerdote ministro es sacramento de Cristo, la Eucaristía por excelencia es sacramento y presencia de Cristo, de manera que tenemos muchos espacios. La caridad, a la manera no del mundo, sino la caridad cristiana, es sacramento de Cristo. Bueno, la Iglesia se está preparando ya para el próximo Congreso Eucarístico Internacional que se va a celebrar en Sydney, Australia, en el año 2028. Pues bien, veamos cómo fue el anuncio de este Congreso Eucarístico cuando terminó en el 2024 el Congreso Eucarístico que se realizó en Quito, Ecuador. El Congreso Eucarístico Internacional de Quito terminó, pero ya se sabe dónde será el de 2028. Les anuncio que el 54º Congreso Eucarístico Internacional tendrá lugar en la ciudad de Sydney, Australia. Los australianos no pudieron contener su alegría y al terminar la misa de clausura, una delegación subió al estrado para presentar su primer mensaje. Este cuadro de Paul Newton que muestra un pedazo de historia, la primera comunidad católica de Sydney rezando ante la Eucaristía a comienzos del siglo XIX, cuando las autoridades inglesas obstaculizaban la celebración de los sacramentos a los pocos sacerdotes católicos presentes en la isla. Es muy emocionante. Ha sido increíble estar aquí en Quito para ver cómo es un congreso eucarístico. Estoy deseando que llegue el de Sydney, será fantástico. Hace mucho que nuestro país no hospeda un congreso católico de esta envergadura, por lo que espero que sea algo increíble. Nos sentimos muy bendecidos y haremos todo lo posible para que salga bien. El arzobispo de Sydney reconoció que hospedar un congreso eucarístico internacional es una gran oportunidad para reavivar la fe de los católicos. Fue un momento muy emocionante. Nos llevó muchos años hablar con el Vaticano para que nos permitiera que seamos la sede del próximo Congreso Eucarístico y finalmente lo hemos conseguido. Ahora hay que comenzar a trabajar. Creo que en todos los sentidos este congreso ayudará a renovar nuestra vida parroquial en Australia. Creo que esta sería una oportunidad para reunir a toda la comunidad, celebrándolo con nuestro Señor. Precisamente en 2028 se cumplen 100 años desde que Australia hospedó otro Congreso Eucarístico Internacional. No solo se espera que sea una ocasión para que toda la Iglesia ponga en un lugar central la Eucaristía, sino que también se espera que organizarlo ayude a renovar la fe de los propios católicos del país. ¿Qué tan cierto es que la fiesta del Corpus Christi, el dogma de la presencia real del Señor en la Eucaristía, ha sido uno de los puntos más debatidos, más atacados dentro de la historia de la Iglesia? Con el luteranismo, con Calvino, con Zwinglio, fue sin lugar a dudas un punto de diferencia grande. Pero es que nosotros no podemos negar la evidencia. Repito, en el capítulo 6 de San Juan es el más bello discurso sobre lo que es el misterio y el don del pan de vida, la presencia real de Cristo. Nadie puede negar los relatos de la institución de la Eucaristía de manera explícita, narrados en Mateo, en Marcos y en Lucas. No podemos negar lo que nos dice 1 Corintios en el capítulo 11, de manera que no estamos inventando nada, sino yéndonos directamente a las fuentes bíblicas.
Y encontrar aquí, desconocer la Eucaristía es desconocer la palabra de Dios o acomodarla de manera ramplona a nuestra visión del mundo. La fe en la Eucaristía no empezó ayer, no empezó hace 500 años, el luteranismo sí empezó hace 500 años. La fe en la Eucaristía es la celebración de la fracción del pan. Los seguidores del nuevo camino, los santos, como se les llamaba a los primeros cristianos, que tardíamente se les llamará cristianos en el 154 en Antioquía, como se les llamaba a los santos, la fracción del pan se hacía en las casas, por la persecución se hacía de manera clandestina, oculta, pero ya era una celebración del memorial, del sacrificio de Cristo, que se aplicaba redentoramente por aquellos que celebraban la Eucaristía. Esto no es un invento. Que venga gente a cuestionar, pues, desde la ignorancia, desde su ideología, desde su prejuicio religioso, cuánto han cuestionado la intelectualidad mexicana, la tilma de Guadalupe, y mientras más la cuestionan, nuevos y fascinantes descubrimientos hacen sobre esta imagen de la Virgen la Morenita del Tepeyac. ¿Qué sería de la Iglesia si no creyéramos en esa presencia real del Señor en la hostia? Los documentos de la Iglesia, sobre todo el Concilio Vaticano II, tiene una frase muy bella, dice: la Iglesia hace la Eucaristía se hace en el contexto de la comunidad de fe eclesial, y la Eucaristía hace la Iglesia, lo que nos hace de manera preponderante cuerpo vivo de Cristo, cuerpo místico de Cristo, comunión, como una unión de fe, como una unión de amor, como una unión de esperanza, es precisamente la celebración del sacramento eucarístico. Esto lo sentimos todos. Uno va a cualquier parte del mundo y te alojas donde un católico y nos sentimos hermanos, padres conocidos de toda la vida, y ves a esa persona por primera vez, pero la fe, el mismo pan de vida, la misma savia del Espíritu Santo nos hace sentirnos familia, la gran familia de Cristo dentro de la Iglesia. Hay que decirlo, Padre, hay muchos cristianos que dudan de la presencia real del Señor, son cristianos nominales pues, pero que dudan de la presencia real del Señor, pero quienes sí no dudan de la presencia del Señor allí en la hostia consagrada son los demonios, es el diablo, ¿verdad? En los evangelios se habla de la endemoniados de Gerasa o de Gadareno, según la traducción, y llama la atención no solamente en ese episodio, sino en otros con personas que supuestamente están endemoniadas, cuando dicen de manera explícita a Jesús: que tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios. Hace una profesión de fe, Jesús, Hijo de Dios. Y los encopetados fariseos, los enaltecidos saduceos, los que se sentían importantes del Sanedrín judío, el gran tribunal de Jerusalén, los mismos sumos sacerdotes, la autoridad religiosa, desconfiaban de Jesús, pero eran aquellos poseídos por el mal que dicen dos cosas. Uno, primero, ¿qué tienes con nosotros? Eres el Hijo de Dios. Mire cómo el mal reconoce por encima de los llamados buenos de esta tierra, reconoce primero a Jesús como el Hijo de Dios, y segundo, le dicen: has venido a atormentarnos antes de tiempo. ¿Qué significa esto? Que ellos reconocen su propia derrota y el poder y la victoria final de Cristo sobre el mal cuando dice: has venido a atormentarnos antes de tiempo. Bueno, Padre, en estos últimos tiempos, y yo creo que siempre ha habido muchos sacrilegios dentro de la Iglesia, personas que atacan los templos, que se roban estas sagradas formas y demás. ¿Qué estaría usted, Padre Carlos Yepes, dispuesto a hacer por defender esa hostia consagrada, ese cáliz donde reposa el cuerpo del Señor? A ver, no Carlos Yepes, cualquier sacerdote. Primero, los sagrarios se pide que tengan sean primero una caja fuerte con una decoración, porque sabemos de gente irreverente y la ignorancia es atrevida, es audaz, que han querido robar no pocas veces la sagrada forma para actos de desprecio, para actos satánicos, para usos indebidos. No sé, alguna persona se la tome y diga: con esto me voy a sanar, y manipulo la sagrada forma. Por eso la Iglesia es muy celosa y todos los agrarios son cajas fuertes con llaves, con claves. Entonces, lo primero, seguridad, la prudencia, la seguridad. Dos, vigilancia sobre los templos y cómo lo tenemos.
3, prudencia en el mismo manejo de la Eucaristía, que a veces yo veo ministros del altar o ministros extraordinarios que manejan la Sagrada Forma como cogiendo una galleta, con una falta de reverencia, con una falta de consideración, con una falta... Eso le habla al pueblo de Dios, es que la misma forma en que uno toma en sus manos la Sagrada Forma habla del respeto, la fe y la veneración que tienes, o la misma forma en que un sacerdote consagra sin exageraciones teatrales, pero haciendo con toda la reverencia, digamos, el momento de postrarse de rodillas, ponerse de rodillas. Esto habla, el sacerdote cree en la Eucaristía, como algunos lo pueden hacer como haciendo aeróbicos, que te dicen arriba, abajo, adelante, al frente, no sé qué. Eso habla de la fe de un ministro. Esto necesita ese tacto y el pueblo de Dios se identifica. En este sacerdote veo fe en la Eucaristía, en la forma en que me la da. O llegan otros, la fila está muy larga y eso es casi como jugando frisbee. Entonces entregándole las carreras. Esto desdice de nosotros. Eso que acaba de decir es absolutamente cierto. Uno se da cuenta si el sacerdote tiene fe o no en el momento en que da la comunión o también cuando hace la elevación. Padre Carlos, pero yo le preguntara, usted con el corazón en la mano, ¿daría la vida por defender el cuerpo del Señor en esa sagrada forma? A ver, con el corazón en la mano, yo veo que la gente da la vida por defender un equipo de fútbol. Qué tontería dar la vida por un equipo de fútbol. Se hacen matar los muchachos por una camiseta, por no sé qué. Se metió en la tribuna en el estadio de fútbol de los adversarios, se hacen matar. La gente da la vida por un candidato político, no sé qué. Ahora en elecciones se hacen matar y salen a marchar y protestas y no sé qué. Yo digo, no, yo no daría la vida por ninguno de ellos. Le pido a mi Dios que me dé la gracia si llegara ese momento de la martiría, el testimonio por la fe en la Eucaristía. Nosotros recordamos el caso de este sacerdote Pedro María Ramírez en Armero, Tolima, cuando la chusma por el tema político se enardeció y vamos a quemar la iglesia y él dijo por encima de mi cadáver y lo mataron. Esa es una gracia de la fe, una gracia de Dios, esa fe altísima de dar la vida, pero esperemos no llegar a esos extremos. Bueno, le preguntaba esto porque sí tenemos la historia de un hombre que arriesgó la vida por salvar las sagradas formas. Fue llamado Gaemi. Se trata del supertifón que arrasó Filipinas a finales de julio, afectó a más de 3 millones de personas y se cobró la vida de al menos 34. Mientras la tormenta arrasaba el país, un hombre arriesgó su vida para salvar el Santísimo Sacramento, así como reliquias de valor incalculable. El Doctor de la Cruz es el presidente del Reliquarium de Marikina City. Allí se conservan más de 1000 reliquias modernas e históricas. En este mismo lugar se celebra misa y se ofrece confesión. Cuando llegó el tifón, el Doctor de la Cruz estaba solo en el centro en mitad de la noche. Lo primero que pensé aquella noche fue en salvar al Santísimo Sacramento. Pase lo que pase, Jesús debe ser lo primero. Así que después de traer a Jesús sacramentado, dije, muy bien, Señor, ya estás a salvo. Ahora tengo que traer a tus santos. Pero después de salvar el Santísimo Sacramento en un lugar seguro, de la Cruz resbaló y cayó inconscientemente durante 2 horas. Al despertar, el agua había inundado el edificio. Después de caerme y después de recuperar la consciencia, lo primero que hice fue subir y dar gracias al Señor. Señor, gracias porque sigo vivo. A pesar del riesgo que existía, tras un momento de oración volvió a salvar las reliquias. Asegura que para él fue una verdadera prueba de su fe. La razón por la que hice esto y estoy dispuesto a arriesgar mi vida es porque esta es mi oración a Jesús. Estoy dispuesto a ofrecer mi vida a Él, por su iglesia y por sus santos. Y creo que ese tiempo fue mi prueba de fe. Aunque tras el tifón el edificio ha sufrido daños, el Santísimo Sacramento y las reliquias permanecieron a buen recaudo. El Reliquarium continuará su misión de inspirar la santidad a todos aquellos que visiten el centro. Padre, ¿qué pasa en el interior de una persona cuando recibe la comunión, cuando recibe la hostia consagrada? Yo me gusta tener esta expresión, nos cristificamos. El ser humano necesita a veces formas sensibles
pero entendemos también que lo sensible es limitado, lo esencial, como aprendimos leyendo El Principito en los años del colegio, es solo accesible con el corazón. De manera que lo más importante no es lo que dijimos solamente ahora de que se asimila el cuerpo de Cristo en el organismo, sino la acción que opera en nuestra vida. De verdad que vamos adquiriendo la vida nueva de Cristo que nos promete, nuevas formas de relacionarnos, nuevas maneras de amarnos, un amor sin egoísmo, un amor con altruismo, un amor que se entrega, un amor que perdona, nuevas formas axiológicas o de valores. Lo que para ti era muy importante en la vida, ser exitoso, tener dinero, no sé qué, pierde valor, y es el servicio, el amor y la donación lo que adquiere, digamos, una preponderancia en tu escala, repito, axiológica o de valores en tu vida. Eso lo hace la oración, eso lo hace la palabra de Dios, pero eso lo hace sobre todo el encuentro con Jesús, pan de vida. Padre, se aumenta la gracia santificante, ¿no? Total, la gracia divina, porque podemos empezar a trabajar. ¿Qué es la gracia santificante? La vida divina entra en nosotros, repito, por la palabra, por la caridad, por la vida fraterna, por la Eucaristía, por todos los sacramentos, pero digamos, el bautismo es una vez en la vida, la confirmación es una vez en la vida, el sacramento de la Eucaristía, el sacramento de la reconciliación, claro que entra la gracia santificante y la gracia, la vida divina dentro de cada uno de nosotros. Y recibimos el gen de la inmortalidad. Jesús dice en Juan capítulo 6, quien coma de este pan, y a veces no reparamos en esa promesa de vida eterna, quien coma de este pan vivirá para siempre. Sus antepasados comieron el maná y volvieron a morir, el pan que le llegaba en la época del desierto, cuando estuvieron buscando la tierra prometida o caminando hacia ella. Pero el que coma de este pan, hablando de su cuerpo y de la Eucaristía, no morirá para siempre. Ya hay un gen de eternidad, ya hay una promesa de inmortalidad, no de este cuerpo, que como cualquier realidad es corruptible, sino de la vida espiritual, el alma espiritual que todos tenemos dentro y que a veces no reconocemos de manera explícita como la parte más importante de nuestra vida. Lo más importante no es la vida, permítame, biológica, es la vida del Espíritu, la vida de Dios en nosotros. Bueno, Padre, vamos a pasar ahora a una nota que me encanta, y es la de vidas que inspiran. Les tenemos la historia de un sacerdote que promovió el amor a la Sagrada Eucaristía. Manuel González nació en 1877 en Sevilla, fundó la Congregación de las Hermanas Misioneras Eucarísticas de Nazaret y era conocido como el obispo del Sagrario Abandonado. Las hermanas María Teresa y Mónica María pertenecen a esta congregación y encarnan su mensaje. Y llega a ese pueblo, delante del sagrario se encuentra pues que no hay nadie en la iglesia, y ahí pues se da cuenta de cómo pues Jesús ha venido a darnos vida, está en la Eucaristía, en esa presencia eucarística, y allí pues no encuentra a nadie, es decir, está solo. Por eso el hecho de que él después dice que él quiere ser el obispo del Sagrario Abandonado. Manuel González acuñó una expresión que describe el propósito de su vida: eucaristizar el mundo. Para conseguirlo fundó la Congregación de las Misioneras Eucarísticas de Nazaret. Él habla de la importancia de enterarse de que Jesús, de que Dios nos ama y está vivo en cada sagrario, siempre en la Eucaristía. Entonces nuestra misión es ayudar a que la gente descubra este regalo que Dios nos está haciendo a cada instante, en cada misa, en cada sagrario. Entonces todo lo que nosotros hacemos tiende a eso. Con su canonización, la congregación que él mismo fundó espera que se conozca aún más la inquebrantable fe en Dios del obispo Manuel González. De él podemos aprender el saber que no estamos solos, que Dios está siempre con nosotros y de nuestra parte, más allá de nuestras pobrezas, de nuestras miserias, incluso hasta de nuestros abandonos, en el sentido de que a veces nosotros no estamos del lado de Dios o nos alejamos de Él nunca se va a alejar de nosotros. Padre, hay que decirlo, tristemente, en el mundo hay muchos sagrarios solitarios abandonados. Pero qué linda la expresión de este santo español obispo Manuel González, eucaristizar el mundo. La Eucaristía es el alma de la humanidad. Piensen de este mundo, si aún con Eucaristía y con presencia de muchos creyentes y adoradores eucarísticos
y hay tanto egoísmo, tanta codicia de dinero, de poder, ¿cómo sería de la humanidad? Sería una completa inhumanidad o deshumanización del hombre si no existiera la Eucaristía. La Eucaristía es el alma del mundo, es el fuego que nos ayuda a sentirnos, reconocernos y descubrirnos como hermanos unos con otros. Me parece que es un desafío bellísimo y como creyentes tengamos esa convicción. Cuando comulgas, y lo vas a hacer este domingo del cuerpo y la sangre de Cristo, eres Cristo viviente. ¿En qué te transforma Él? En tus relaciones de amor, de perdón, de solidaridad, de justicia con los demás, de fraternidad. Cristos vivientes, Cristos eucarísticos en el mundo, en todos los países, es lo que necesita el mundo para ser una humanidad nueva. Muy bonita esa invitación que usted nos hace, Padre, para el próximo domingo, fiesta del Corpus Christi, y que también sería una oportunidad que más que pedirle al Señor cosas, lo adoremos precisamente por haberse quedado con nosotros en el pan y el vino, ¿no? Tal cual. Bueno, Padre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos espera en próximos programas un especial sobre liturgia para que comprendamos un poquitico más lo que ocurre dentro de la misa, dentro de la Eucaristía. Y tendremos la próxima semana un gran especial sobre la inteligencia artificial. Así que los esperamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias a Men Comunicaciones, a Ron Reports por sus servicios y a Adrián Maduro por el Control Master. Que estén muy bien. Dios los bendiga a todos y oremos por unas buenas elecciones presidenciales este 21 de junio, segunda vuelta electoral en nuestro país, Colombia. Oremos todos. ¿Listo para un cambio? La app Amén Comunicaciones te abre las puertas a un mundo de fe y reflexión. Con un solo clic podrás acceder a misas, oraciones y contenido que nutre tu alma. Esta app es ligera y fácil de descargar en Android y Apple. El Padre Carlos Yepes te invita a unirte a esta comunidad de fe y esperanza. No dejes pasar la oportunidad de crecer espiritualmente cada día.